Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Humanas, un espacio de diálogo ofrecido por el Instituto Internacional de Humanología. Soy James Soul y hoy tengo el gusto de moderar esta mesa con 4 panelistas de lujo para hablar de la educación post-COVID-19. Demos la bienvenida a Nitzi Grau, dramaturga, directora de teatro, cine y televisión, presidenta de Troupe of Actors y escritora que se nos conecta desde Miami. Bienvenido también Henry Soria desde Ecuador, presidente de la World Humanistic University con sede en Miami. Henry tiene más de 20 años de experiencia docente en diversos países del mundo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido también Arturo Quintero desde México, director general de la Escuela de Negocios AQ. Arturo cuenta con un historial empresarial y pedagógico extenso y del más alto nivel, que se ha nutrido desde una carrera corporativa excelente. Muchísimas gracias. Bienvenida también Angie Lockhart Lostale, desde España. Muchísimas gracias. Maestra de Educación Infantil y Primaria con experiencia internacional y especialidad en Educación Especial. Angie es también una futura humanóloga. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Es un placer teneros. Como hemos dicho, la mesa redonda de hoy va a ser sobre la educación post-COVID-19. Así que vamos a empezar con la serie de preguntas. Tenemos 3 preguntas para nuestros expertos y estaremos debatiéndolas, así que esperemos que estéis con nosotros y que al final del todo nos deis vuestras preguntas, porque tendremos un espacio para contestarlas. Así que, por favor, no dudéis en comentar dentro del Facebook para que así podamos contestar todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos. La primera pregunta que tenemos hoy es: ¿de qué manera va a impactar el COVID-19 en tu propia manera de enseñar? Arturo, por favor, si eres tan amable, pudieses contestar a esta pregunta. Muchísimas gracias. Agradecido al Instituto Internacional de Humanología por esta invitación. Y sabemos hoy día que los recursos que se están utilizando y tenemos a la mano no tienen límite. Efectivamente, hoy la humanidad se ha enfrentado a una circunstancia que, más allá de ser un problema de sanidad, se convierte en un asunto que a todos nos atañe en el sentido de los cambios que el mundo está generándose y que en realidad a partir de estas crisis nos generan cambios en nuestra forma de ver la realidad y de lo que podemos cambiar. Esto en el país que sea, yo hablo desde México. Y esta situación que a través de los periódicos o a través de los programas de televisión, de noticieros, te das cuenta de lo que está ocurriendo, hace que demos cuenta de que el mundo está pasando por una situación similar. En unos más, en otros menos, pero todos están viviendo lo mismo. En el campo el cual nos ocupa y lo que tenemos que empezar a transformar, como parte de los aprendizajes que surgen de esta crisis, se da en el sentido, primero, saber que estas cosas ya llegaron para quedarse. Este tipo de circunstancias. Hasta hace algunos años, el mundo también estuvo consternado, no con el impacto de ahora, por la influenza, conocida también como la H1N1, y posteriormente vinieron otras. Y seguramente nos vamos a enfrentar más adelante en un futuro a nuevas circunstancias no deseables, pero que hoy día ya se convierten en nuestras circunstancias reales. ¿Qué es lo que, derivado de esta situación, debemos de aprender? Primeramente, al reconocer que estas circunstancias se van a estar dando, hoy saber que esto es una realidad y a esta realidad hay que enfrentarla. Y lo segundo que tendríamos que empezar a hacer es que hoy tenemos más recursos. Pareciera ser que es paradójico, pero sabíamos que existían, pero que estaban dormidos o no los usábamos.
Hoy día sabemos que este tipo de tecnología nos une con gente de todo el mundo. Y a partir de aquí, deberemos de empezar a aprender y primero desaprender lo aprendido como segundo elemento y aprender nuevas circunstancias, nuevos conocimientos, nuevas experiencias. El ser humano hoy día vive de dos cosas importantes. Uno, de su experiencia, y cada uno de los que estamos aquí panelistas tenemos vivencias distintas, unos de una manera, otros de otra. Y por esa razón, hoy que hay que desaprender lo que yo creía, que ya había aprendido, y que yo creía que ese era el verdadero, cuando te das cuenta que en el otro lado del mundo hay gente que está haciendo cosas distintas. Este es un ejemplo, conectarnos con todo tipo de personalidades y de gente capaz del cual le podemos aprender. De tal manera que hoy los jóvenes, hoy los niños que también son generaciones nuevas, están trabajando con recursos que son propios del Internet. Y estos hay que aprovechar y sacarles el mayor jugo. Tan es así que hoy ya un maestro, un profesor, un facilitador, un capacitador, hoy está aprendiendo que ya tiene nuevos recursos a los cuales ni siquiera se había metido. Y en la crisis lo está obligando. Entonces vamos haciendo bien las cosas, vamos aprovechando estos recursos. COVID nos vino a transformar en eso. Y número 3, a mí me encanta que estoy conociendo muchísima gente de todos lados. Ahorita conversábamos previo al inicio y saber que hoy esos aprendizajes que ahorita voy a escuchar también en este momento, yo también aprendo. Y en eso es apertura total. Apertura total. La soberbia no sirve. La soberbia hay que dejarla a un lado. Y el acto de humildad y aprendizaje tenemos que hacerlo a partir de que hoy sabemos que ya no soy el único, ni soy el que creía ser. Hoy vamos a nacer un nuevo mundo, estamos naciendo en un nuevo mundo de cambios y a eso nos tenemos que adaptar. Y vale más que nos adaptemos lo más pronto que se pueda. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Qué respuesta más interesante. Muchísimas gracias. Angie, por favor, ¿puedes contestar la misma pregunta? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Es un lujo, como ha dicho Arturo, la verdad. Y bueno, la verdad es que esta pregunta me parece muy interesante, ¿no? Porque ¿cómo nos influye esta situación a nosotros también como profesionales? Yo creo que siempre he pensado que no podemos enseñar lo que no somos, ¿no? O sea, según cómo somos nosotros, vamos a transmitir eso a nuestro alumnado. Y creo que en mayor o en menor medida esta situación nos ha hecho cambiar a todos, aunque sea en aspectos personales, aparte de los profesionales, porque nos hemos tenido que enfrentar a una nueva situación. Entonces, creo que eso también se ve reflejado en lo que transmitimos a nuestros alumnos. Bueno, yo hablo un poco de la experiencia que he tenido en mi etapa, que es con los más pequeños, porque como bien ha dicho James Soul, yo trabajo ahora mismo con niños de primaria. Entonces, sí que es verdad que yo antes de esta situación era un poco reacia a las nuevas tecnologías. Las utilizaba, pero creía que no tenían tanta importancia como me he dado cuenta de que pueden tener, ¿no? Entonces, aparte de que esta situación me ha hecho aprender a la fuerza cómo manejar ciertas herramientas en Internet, me ha hecho buscar programas, aplicaciones, que algunas se adaptaban bien a lo que quería enseñar a mis alumnos, otras he tenido que cambiar. Entonces, me ha hecho obligarme a aprender a mí y me ha enseñado la importancia de que los niños también sepan manejarlas y de que estén en nuestro día a día. Porque es verdad que las tecnologías, como ha dicho Arturo, pues nos pueden facilitar mucho el trabajo, apoyarnos y pueden ser un plus. Entonces, eso la verdad es que me ha hecho reflexionar mucho. Y luego creo que también me ha hecho darme cuenta de que necesitamos una educación más consciente y todos hemos echado de menos la parte humana. Entonces, me ha hecho darme cuenta de que
cuando vuelva al colegio voy a ser mucho más consciente de los momentos que pase con los alumnos, de todo lo que pueda compartir presencialmente con ellos. Creo que voy a disfrutar mucho más de una explicación que esté dando y creo que voy a apreciar más el poder estar con ellos cara a cara y pasar ese tiempo que ahora mismo la verdad es que lo he hecho mucho de menos. También me ha dado tiempo de pensar y de darme cuenta en que cada niño y cada niña tiene sus circunstancias en casa, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y unas necesidades. Y eso ahora se puede ver muy bien porque estamos pasando una situación difícil, pero no se nos puede olvidar que eso también pasa normalmente. Entonces, en dar menos importancia, por ejemplo, a las notas, más al proceso. Por ejemplo, en mi caso, yo les mandaba muchas actividades voluntarias, las notas han pasado a un segundo plano y ellos responden, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que los niños tienen esa curiosidad, esas ganas de aprender realmente que si les guiamos, bueno, pues van a estar ahí y van a explotarlo y aprovecharlo lo máximo. Entonces, bueno, creo que la verdad es que he aprendido mucho y que mi manera de enseñar va a cambiar bastante. Muchísimas gracias, Angie. Claro, creo que a todos nos toca adaptarnos un poquito ahora, ¿no? Muchísimas gracias. Nifi, por favor, si eres tan amable de contestar la misma pregunta. Bueno, primero les quiero contar un poquito que yo no soy una teórica de la enseñanza, soy una persona que estudió artes y dentro de mi carrera siempre me ha llamado mucho la atención el tema de enseñar y enseñar de una manera activa, práctica. Siempre hemos vinculado los proyectos de enseñanza con proyectos artísticos de realización, de cine o de teatro. Y bueno, un poco la vida me ha llevado a estar en esos dos medios, en el medio de la enseñanza artística y también en el medio de la creación y la producción. En este momento, como a todos, me cogió el coronavirus totalmente desorientada. En el momento que llegó, nos quedamos sin un montón de proyectos que estaban en marcha, quedaron parados y tuvimos que recurrir a algo que teníamos allí engavetado. Cuando hablo de teníamos, estoy hablando de mi esposo y yo porque tenemos un grupo juntos y trabajamos juntos como equipo desde hace muchos años atrás. Y tuvimos que recurrir a un proyecto que era la escuela, la Academia Virtual de Actuación, que era un proyecto que teníamos allí engavetado y dijimos, pues este es el momento de sacar a la luz este proyecto. Entonces empezamos a ejecutar el proyecto, estoy hablando de estos 2 últimos meses, y la verdad que ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de mucha flexibilidad. Creo que eso es una de las enseñanzas más grandes que nos ha dado este momento en el que estamos viviendo, que es la flexibilidad, o sea, poder de pronto cambiar absolutamente todos nuestros patrones, adaptarnos a este cambio y seguir, porque no podemos parar, tenemos que seguir. Creo que me ha dejado mucho aprendizaje esta época. Creo que los cambios van a ser drásticos después que pase, porque creo que no va a pasar definitivamente tan pronto. Entonces, obviamente siempre necesitamos el calor humano y eso es algo que vamos a tratar de recuperar casi que por inercia, pero va a dejar mucha huella todo este proceso de aprendizaje online y mucha huella positiva, pienso. En el caso de nosotros, por ejemplo, pudiéramos rescatar que creo que hay una valorización nueva de lo lúdico en la enseñanza, o sea, del juego. Nuestra experiencia ha sido interesantísima con niños, por ejemplo, online, donde el juego se convierte en el principal recurso para conectarse, ya que no existe el espacio físico, que no podemos tocar a un niño o jugar con él físicamente, pues el juego se ha convertido en una herramienta, en una salida, y creo que eso lo vamos a exportar a nuestra experiencia cuando volvamos a los espacios físicos. Creo que lo visual también ha tomado mucha fuerza ahora. Poder enseñar las cosas a nivel
de dibujos, de tarjetas visuales, de videos. Creo que esta parte de lo visual se ha convertido en un recurso súper importante y también lo que es la enseñanza artística, ¿no? O sea, le echamos mano a la pintura, a dibujar, a la música, a que los chicos escuchen algo, a que bailen. Todo eso enriquece la enseñanza online y es un descubrimiento para mí porque no sabía que se podía llegar tan lejos con la parte corporal, delante de una computadora. No pueden imaginarse las cosas que hacemos con los niños, cada uno en su casa. O sea, jugamos a que le pasamos regalos, a que le pasamos cosas de comer, involucramos a los padres a que jueguen con nosotros, a que los niños tienen que adivinar algo, les escondemos cosas en las habitaciones. Entonces, todo esto genera una actividad diferente. No es la misma que teníamos antes, es otra actividad, pero creo que es algo que nos va a dejar muchas huellas. Al mismo tiempo, algo que hemos descubierto muy positivo en esta etapa es el tema de la conexión con personas de diferentes partes. Por ejemplo, ahora estamos conectados con ustedes. Para mí es súper interesante, una persona en Ecuador, en España, en México, en Panamá, y estamos conversando aquí como si estuviéramos en una sala, ¿no? Este rescate de esta conexión. Nosotros en las clases igualmente hemos tenido alumnos en Londres, en España, en Costa Rica, en Ecuador, todos conectados. Es una cosa maravillosa que hemos descubierto en este momento y que hemos explotado muchísimo. Hicimos hasta como un pequeño cuento contado por niños en diferentes lugares del mundo que parecía que estaban interactuando entre ellos, o sea, creando como ideas de espacio único, cuando en realidad todos estamos tan lejos, ¿no? Entonces, es un momento, creo que de mucha reflexión, de mucho aprendizaje. Creo que es un momento también de valorar los contenidos. Creo que sigue siendo lo más importante tener contenidos buenos, importantes que ofrecer. Y luego las formas se adaptan, ¿no? Creo que las formas son flexibles, más los contenidos es lo que realmente cargamos de un lugar a otro, de un país a otro, de un sistema a otro, es lo que cargamos de un aula a Zoom. Nos vamos con nuestros mismos contenidos, nuestros mismos valores. Siempre creo que es importante que el maestro transmita alegría en cualquier circunstancia. Transmita optimismo, transmita valores positivos. Y eso también es algo que hemos tratado de mantener, nunca transmitir ideas de tristeza o de fatalismo, sino que es simplemente una transición, un momento que nos va a dejar muchas huellas y de lo cual tenemos que sacar lo que no nos gusta y buscar y aplicar lo que nos gusta a nuestra vida cuando volvamos a darnos abrazos, a los espacios físicos, a jugar en las aulas. Gracias. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Muchísimas gracias. ¡Cuántas ideas creativas! Me encanta. Gracias. Henry, por favor, si eres tan amable de contestar la misma pregunta también. Agradecer al Instituto Internacional de Humanología por haberme invitado a compartir en esta mañana junto a estos grandes panelistas. También enviar un saludo a la presidenta del Instituto Internacional de Humanología, Jessica Lockhart, por el excelente trabajo que viene realizando a favor de la humanidad. Es grato compartir en esta mañana también con todas las personas que nos siguen en Facebook. Como mencionaban los compañeros anteriormente, gracias a la tecnología hemos logrado contactarnos en el mismo instante en diferentes partes del continente, y eso pues nos llena de alegría de poder compartir el conocimiento, no solo con nuestros alumnos, sino también con el público en general. Vengo de una familia humanista, mi madre enseñante, mi padre emprendedor y deportista, y en ese contexto aprendí a compartir mis conocimientos con mis alumnos, tanto en la escuela elemental como en la escuela media, en la escuela superior,
y eso pues me ha enseñado mucho. Como docente aprendí que la mejor manera de enseñar es aprendiendo con nuestros alumnos, porque cuando nosotros compartimos el conocimiento y ellos comparten sus conocimientos también, reforzamos esa teoría que en realidad es muy esquemática. Y hace 20 años atrás, cuando recién salía la tecnología, me daba cuenta que adquiríamos un medio electrónico y no sabíamos cómo prenderle, qué funciones tienen los tastos, y eso pues verdaderamente te iba apasionando y te iba hundiendo en un contexto nuevo de vivencia, de compartir, de aprender. Luego nos dimos cuenta también que la tecnología avanza. La tecnología avanza, pero el ser humano va en retroceso. Y esas dos cosas son contraproducentes porque el ser humano inventa la tecnología y no puede ir la tecnología sola. Pero lamentablemente parece que este matiz se va esfumando de esa manera. Y eso es importante considerar porque muchas veces la visión del ser humano es muy subjetiva y nosotros esa subjetividad debemos a través del conocimiento hacerla objetiva. Nosotros necesitamos que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos y nuestros adultos mayores pido mil disculpas que a veces, después de 20 años de hablar italiano, a veces se me quieren salir los términos italianizados, pero les pido mil disculpas. Y en ese contexto, pues, se sumergen en este nuevo contexto, que es el contexto real de la educación actual, no la educación del futuro. Es un error decir que la tecnología y la educación actual es la educación del futuro. No. La educación del momento, la educación del presente, la educación online no es la educación del futuro, es la educación del presente, porque ya son aproximadamente 10 años que se viene trabajando, hasta más, 15 años que se viene ya trabajando en educación online. Muchas veces las personas no conocemos y esa falta de conocimiento nos hace pensar que esto no existe, pero en realidad ya existía. Lo único que no se implementaba a nivel global. Ahora tenemos que siempre sacar, como dicen, lo mejor de lo peor. Y lo mejor de lo peor que este virus del COVID es que lo mejor es que nos enseñó que en realidad existen otros mecanismos de aprendizaje, otros mecanismos de enseñar y otros mecanismos de poder estar relacionados con nuestros alumnos y con la sociedad en general. Entonces, que al sacar lo mejor de lo peor, que este virus que lamentablemente ha cobrado muchas vidas en todo el planeta, nos sirva para concientizar, para darnos cuenta que los seres humanos somos prácticamente el presente, que no somos del pasado, que no somos del futuro, que somos del presente y que en ese contexto el virus no nos debe debilitar, más bien nos debe fortalecer. Nos debe fortalecer porque si no hubiera sido por este virus, no hubiéramos descubierto o no hubiéramos recordado la importancia de los verdaderos valores humanos, del poder estar junto a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a tus parientes o a tus amigos cercanos que viven cerca de ti y poder al menos compartir un café o al menos aunque sea con mascarilla al vecino. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo la jardinería, arreglando las plantas? ¿Estás limpiando la alberca tú mismo, la piscina? O sea, cosas que en realidad muchas veces tú ya no sabías ni siquiera que existían en tu casa. De pronto llegabas a la piscina por necesidad, te relajabas un rato, pero no sabías lo que era limpiar, lo que era, que también eso es un aprendizaje,
porque, o que también le coges a tu niño y le enseñas, mira, tienes que limpiar o mantente a la distancia para evitar de que te caigas. Entonces, que todas estas situaciones que verdaderamente han ido a vulnerar y a sensibilizar a todo el mundo, nos ayuden a crecer, nos ayuden a ser mejores aún, y que este virus del COVID, que no obstante que es un virus letal y un virus que verdaderamente ha afectado mucho a muchas familias, que también nos haya enseñado que en realidad los seres humanos juntos podemos lograr obtener grandes resultados. Me gustaría pasar toda la mañana conversando con ustedes, pero sé que también los tiempos son cortos y sé que también tenemos más preguntas, y en ese contexto, pues, lo que sí les digo es que no permitamos que la tecnología avance y el ser humano se quede en retroceso. Enseñemos a nuestros alumnos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adultos y adultos mayores, a que tenemos que ir en sinergia y avanzar conjuntamente, paulatinamente, pero conjuntamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Qué respuesta más potente. La verdad es que tienes razón, y creo que nuestros oyentes están muy interesados en la conversación, al igual que tú. Creo que todos queremos que esto continúe y continúe. Así que gracias. Vamos a seguir a la siguiente pregunta, porque desgraciadamente no tenemos todo el tiempo del mundo, pero bueno, allá vamos. La segunda pregunta que tenemos es: ¿qué estrategias específicas te gustaría que se difundieran para ayudar a los alumnos en este futuro cercano? Voy a repetir la pregunta, es: ¿qué estrategias específicas te gustaría que se difundieran para ayudar a los alumnos del futuro cercano? Por favor, Angie, si eres tan amable de contestar a esta pregunta. Sí. Bueno, pues yo creo que esto nos ha pillado a todos por sorpresa, como decía Nietzsche. Nos ha cambiado nuestra forma de trabajar, de estar en el mundo, y claro, ha habido que dar una respuesta a ello, ¿no? Pero a mí me ha hecho plantearme el hecho de que por ejemplo, en la escuela tenemos la costumbre de llevar a los niños casi de la mano, decirles, hay que hacer esto ahora, después esto. Entonces, de repente ellos se han encontrado en casa con una tarea en un ordenador o con lo que sea, y hay algunos niños que han tenido dificultades. Entonces, creo que una de las estrategias o un punto muy importante que tenemos que trabajar es la autonomía. El enseñarles a los niños a ser un poco autónomos y darles esa confianza de que ellos también saben hacer, de que aunque estén en su casa y nosotros en la nuestra, ellos son capaces de avanzar y de aprender, de buscar, de informarse. Ahora, pues como hemos estado hablando, gracias a las nuevas tecnologías tenemos acceso a un montón de información, ¿no? Pues que no sea solamente toma, te doy esto, tienes que responderme esta respuesta que yo busco, ¿no? Sino infórmate, busca, sé un poco crítico, y además eso puede enriquecernos a todos, como decía Henry, también nosotros podemos aprender de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, me parece que para hacer un buen uso de esa tecnología, pues tenemos que ayudarles a desarrollar esa autonomía y esa independencia. Nosotros podemos guiarles, pero ser una guía. Que, bueno, hay algunas pedagogías y algunas escuelas donde les dan mucha importancia a esto. También me ha parecido muy, muy interesante lo que ha hecho Nietzsche de los padres. Tenemos que crear con los padres una red de trabajo. Me parece que los padres también se tienen que integrar en esta educación. No es algo aislado la casa y la escuela, sino que también tenemos que los maestros ayudar a los padres y los padres ayudar a los maestros, ¿no? Para que
juntos podamos acompañar en el aprendizaje. Y algo que me parece fundamental y que también estaba haciendo mención Henry en la pregunta anterior, de que lo humano vaya a la par que la tecnología y que el aprendizaje, es que tenemos que darles herramientas también y estrategias emocionales a los niños. Nos hemos encontrado en una situación muy difícil para todos, que nos ha costado igual afrontar también, porque muchas veces no estamos acostumbrados a decir si nos encontramos mal, si tenemos miedo, no sabemos cómo expresarnos, y hay muchos niños y niñas que han sentido pues un bloqueo a nivel emocional, porque no les damos estrategias de este tipo. Entonces creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, el enseñarles a expresarse. Hay veces que los niños o niñas han estado encerrados en casa mucho tiempo, se echan a llorar, no saben por qué, están enfadados, no saben por qué, pues ayudarles a que verbalicen, a que se confíen un poco para que les podamos ayudar. Y me parece que el desarrollo personal tiene que ir a la par que el desarrollo académico. También el que se conozcan a ellos mismos, que sepan pedir ayuda cuando lo necesitan, que sepan que ellos tienen un ritmo distinto al de sus compañeros y que está bien. Me parece que estas estrategias pues son importantes. Pues la autonomía y la parte emocional me parece lo más importante en este momento. Muchísimas gracias, Angie. La verdad es que yo no me lo había planteado de esa manera, así que me da mucho que pensar. Gracias. Por favor, Mitzi, si puedes contestar también a esta pregunta. Sí, bueno, coincido con Angie en alguna de las cosas. Yo también había pensado bastante en este tema de fortalecer la independencia del niño y también fortalecer, creo que la idea de la maestra acerca del niño y la niña, ¿no? Creo que siempre ha habido como una preponderancia demasiado grande del profesor. O sea, el aula es como un podium donde el profesor es el dueño absoluto de la verdad. Sin embargo, creo que con este tipo de enseñanza en el que estamos ahora y del cual va a quedar alguna huella, no necesariamente todo, algo más allá de eso, porque ya no hay un podium, ya no hay una preponderancia absoluta del maestro, hay más fuerza en cada niño en su propio mundo, en su propio espacio, ¿verdad? Incluso la maestra como que pierde un poco de importancia en este caso y cobra más importancia el propio niño o la propia niña. Entonces creo que la fuerza aquí, la independencia debe estar muy centrada, o sea, la idea de fortalecer a este niño o a esta niña, de ayudarlo a que se sienta seguro, a que se sienta cómodo, a que se sienta que él es un elemento importante en la educación. O sea, en la educación no hay un protagonista, hay muchos protagonistas. La maestra es protagonista, el niño es protagonista, el compañero es protagonista y la familia es protagonista. Entonces creo que hay que fortalecer también a la familia en cuanto a la parte psicológica y en cuanto a la parte tecnológica, porque muchas veces somos las mamás o los papás los que no entendemos los nuevos recursos, o sea, no los entendemos o le hacemos problemas. A veces la mamá dice, no, que ya estoy harta de las clases online, pero si tú no eres la que está teniendo las clases, o sea, apoya al niño en la clase y más bien vuélvete una persona que dinamite, que ayude, que contribuya, que dé más recursos al niño, no te conviertas en una pared en contra de la tecnología, porque a veces somos los adultos los más difíciles de como decía Henry al principio, de desaprender lo que hemos aprendido. O sea, mientras mayores somos, creo que nos volvemos más cerrados, ¿no? Entonces, los padres muchas veces nos convertimos más bien en el obstáculo, porque el niño en sí es amigable con la tecnología, o sea, se abre más fácil a esto. Entonces creo que el concepto de aburrimiento hay que tratar de desligarlo de la enseñanza. Durante muchos años los maestros, por alguna razón, tienden a ser aburridos.
Creo que hay que desligar esto porque el aburrimiento no va con la enseñanza online, no va. Si el niño en la clase se siente aburrido, simplemente se duerme y pone el mute en la cámara y el maestro ni cuenta se da, o sea, ya no tienes el recurso aquel de decir, bueno, despiértense. O sea, cada niño un poco es responsable de su propio proceso. Y creo que hay que luchar contra el aburrimiento y esa lucha nos va a llevar a ser más recursivos, a investigar más, a ver qué otra cosa podemos hacer. Creo que hay que aprovechar de una vez este momento para acabar con las largas y tediosas tareas a los niños. Creo que hay que aprovechar para matar a ese pájaro de un tiro, porque los niños están sometidos a tareas demasiado largas y yo siempre he estado en contra de eso. Creo que los niños hay que darle otras cosas para que hagan en sus tiempos libres, hay que llevarlos por otros caminos, no podemos llenarlo de clases de lo mismo que están durante 5 horas o 6 horas en el día, también en las tardes. Entonces creo que esto nos va a llevar un poco a pensar en todas esas estrategias de trabajo. O sea, lo que abogo es por una educación más dinámica, más interesante, que se robe los recursos de la enseñanza artística. Pregúntenme lo que quieran y yo les digo mis recursos. Que se roben los recursos del arte, de la plástica, de la pintura, del teatro, que es tan bueno para aprender. Entonces, creo que por ahí va mi opinión sobre las nuevas estrategias. Muchísimas gracias. Qué respuesta otra vez. Es una pasada. Que el arte tiene mucha importancia por lo que veo. ¡Wow! Gracias. Henry, por favor, si eres tan amable de contestar también a nuestra pregunta. Voy a quitarte el micro un momentito. Sí, ya se puede escuchar. Muchas gracias. Básicamente es importante también recordar que de acuerdo al continente existen mecanismos y estrategias de enseñanza específicas que se han ido implementando. Lamentablemente no se han ido actualizando. Eso es fundamental recordar en Latinoamérica que debemos actualizar las estrategias de enseñanza, de aprendizaje en los niños, porque estamos en otros tiempos, estamos en la era de la tecnología. Esos mecanismos pedagógicos, tecnocráticos que utilizábamos demasiado conceptuales ya no están acordes a la realidad. Entonces es fundamental que nosotros ahora como profesionales iniciemos a replantear, a implementar los nuevos mecanismos, esos mecanismos básicos, no por nada, soy un apasionado de la historia y nuestros ancestros eran unos grandes innovadores y nosotros ahora cuando hablamos de educación superior hablamos de la ciencia, tecnología e innovación. Y ¿por qué no aplicar lo que hacían nuestros ancestros hace 8,000 años atrás y lo que dice ahora prácticamente el esquema de educación superior, la innovación? Eso es lo que debemos hacer porque nuestros niños sí son innovadores. Lamentablemente el sistema estructural educativo es el que les esquematiza y les hace transformarse en estos tecnócratas que tenemos en la actualidad. Por ende, ¿por qué no? A través del arte, de la cultura, del deporte, hacer sí que los niños logren expresar ese grande potencial, ese vasto potencial que tienen en el interior. Nosotros sabemos perfectamente que ahora que en las clases los niños, veo a mis niños prácticamente que ni siquiera ya quieren acercarse al computador porque están aburridos. Y algo importante que decía prácticamente Angie, que decía Nitsi, las clases tienen que ser más prácticas. Porque si es que realizas actividades, tiene que ser una cuestión interactiva. Porque para los conceptos, pasemos de la teoría un poco a los papás, para que los papás un poco les lean y que cuando ellos están frente al computador se diviertan construyendo, transformando, creando, inventando. En síntesis, es fundamental
que los mecanismos pedagógicos que utilizamos para enseñar a nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores sean aplicados de acuerdo a la realidad. Nosotros estamos en este momento en la era de la tecnología. No tenemos que ser demasiado conceptuales, tenemos que ser un poco más pragmáticos, tenemos que utilizar, como les decía, el arte, la cultura, las actividades recreativas, físicas, para que los alumnos puedan asimilar de una mejor manera lo que nosotros queremos transmitir como conocimiento. En general, la importancia del mecanismo pedagógico que nosotros vamos a utilizar para la enseñanza no tiene que ser tecnocrático, sino más bien debe ser un mecanismo más pragmático para que a través de actividades puntuales puedan nuestros niños motivarse y enriquecerse del conocimiento que nosotros les vamos a transmitir, y también nosotros reforzar el conocimiento gracias al conocimiento de nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Gracias por tu respuesta y por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias. Arturo, por favor, si eres tan amable de contestar a la pregunta. Sí, claro, con gusto. Bien, yo quisiera realmente complementar lo que se ha dicho aquí, porque yo creo que no es un tema de disentir, es un tema de cómo potenciamos los aprendizajes de todos los que estamos en esta sala, ¿no? Y yo quiero complementar con base en estas aportaciones que se han dado y partiendo de 3 puntos fundamentales que sí me gustaría, para efecto de poder concretar ese complemento o agregado. 1. A partir de todos estos elementos que nos ha tocado vivir, hay que identificar que las estrategias las tenemos que enfocar en 3 campos fundamentales. En un principio, lo que tiene que ver con lo cognitivo, el conocimiento, los aprendizajes. El segundo elemento, y ahorita voy a ir uno por uno, evidentemente. El segundo tiene que ver con los comportamientos, es decir, con las competencias, y con base en las competencias y o comportamientos, entender que las realidades en el país en el que estemos las tenemos que adaptar a las costumbres, a los hábitos y a las formas de ser de cada región. Porque lo que para mí puede ser muy liberal, en otros países es más conservador, o viceversa. Los comportamientos liberales o los comportamientos de otra índole que ahorita voy a tratar de puntualizar, deben de ser muy adaptados a las condiciones. No es lo mismo un joven con aprendizajes en Noruega o en Finlandia o en Tailandia, a jóvenes en África o jóvenes y niños en la Patagonia o en México. Entonces, estamos hablando pues de 2 grandes grupos, los cognitivos y los que tienen que ver con los comportamientos. Y voy a resaltar de manera especial algo de lo que hoy nos deja y nos revela las condiciones de una situación de crisis mundial, que tiene que ver con alguien que lo mencionó y solamente complemento, los valores. Y cuando hablamos de valores, va a ser todo un tema, es todo un concepto del cual pareciera ser que hoy los jóvenes, los niños, sus valores se han visto quebrantados, pero en esta crisis se han visto, por el contrario, se han visto solidificados, pulidos, resaltados. Bien. Vamos a empezar con los cognitivos. En los cognitivos, no voy a enseñar el Padre Nuestro al cura, decimos acá como un refrán, porque aquí hay grandes expertos en materia de enseñanza.
Lo que yo quiero aportar en este apartado es que hoy sabemos que el maestro que está al frente de un grupo, que está al frente de una comunidad, debe estar consciente de que en el campo cognitivo ya los recursos con los que antes venía trabajando han cambiado. Y hoy hay múltiples recursos. Recursos materiales, recursos humanos y recursos tecnológicos. El concentrar todo en la parte tecnológica, bueno, pues hay que reconocer que hay países que van muy avanzados, pero hay países que todavía simplemente el Internet no lo tienen o lo tienen con coberturas muy limitadas. Entender que esta circunstancia tecnológica, pues no la tenemos todos al alcance. Gracias a que algunos de nosotros tenemos esta oportunidad, podemos comunicarnos. Bueno, entonces el concepto cognitivo que hoy día el maestro hoy tiene recursos. Alguien mencionaba los lúdicos, perfecto. Y así como los recursos lúdicos hay el de la demostración, los recursos, el del debate o de la discusión, y donde los niños, y dependiendo de las características, claro, a un niño de primaria o preescolar, como le llamamos acá, pues no vamos a entrar al terreno de la discusión o de los temas de este tipo de recursos. No, en cambio sí tienen los lúdicos, que son los clásicos de aprendizaje, pero que hoy tenemos N cantidad de manera de utilizar estos recursos lúdicos. Entonces estamos hablando de los recursos cognitivos, del conocimiento. Entonces, en este sentido, como estrategia, yo le diría a todos los que nos dedicamos de alguna manera al proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovéchenlos, todos los recursos posibles. Hoy día, puedo tomar este aparatito, que se llama celular, le pongo un tripié y hago una pequeña grabación y hago un pequeño saludo a mis alumnos. Se los envío por WhatsApp, un saludito, motivándolos al día, y estoy entrando al terreno ya de esa conectividad entre el profesor, que trae una vocación, un sentido de ayuda, que siempre lo va a tener porque es su vocación. Entonces, estos recursos no solo, y bueno, ya me metí en lo tecnológico, porque no deja de ser tecnológico, pero es una herramienta. Bueno, entonces el cognitivo tiene que explorar hoy día, más allá de los métodos Montessori, más allá de los Pestalozzi, más allá de aquellas grandes corrientes de procesos de aprendizaje. Hoy debemos de adaptarlos a una realidad. Número 2, los comportamientos o las competencias. Hoy los jóvenes tienen una habilidad para aprender, que yo lo hubiera querido tener hace 40 años. Hoy tienen una capacidad de aprendizaje, son unas esponjitas. ¿Y por qué? Porque efectivamente ellos han nacido en épocas distintas donde las influencias y corrientes y de factores externos son impresionantes. Les aseguro que un chavito, un jovencito que vive en Japón con sus iPads, recurso tecnológico evidentemente, con bibliotecas digitales, con tutoriales, tiene mejor y a alta velocidad, mayores capacidades cognitivas en ese sentido. Pero vuelvo a lo mismo. En el campo de los comportamientos, del desarrollo de habilidades, les aseguro, yo me pongo a jugar con mis hijos o en alguna oportunidad he querido jugar con ellos aparatos, no, yo me descarto. Tiene una habilidad para mover. Y cuando estoy enseñando a mi hijo a manejar, le recuerdo que el volante es como si fuera su teclado de sus juegos interactivos. Y entonces, miren con qué facilidad empieza a moverse, con una habilidad, porque ha desarrollado comportamientos. Y el desarrollo de comportamientos tiene que estar en el ojo y en la estrategia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué comportamientos nuevos?
¿Qué nuevas conductas, qué nuevas competencias tenemos que enseñar? Le decía alguna ocasión a un joven, en alguna oportunidad que estuvimos dando una conferencia en una universidad, y le decía... Sí, Arturo, lo siento muchísimo. Me estoy pasando el tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos que ir a la siguiente pregunta porque... Adelante. Me quedo con la oportunidad de en otra ocasión tocar el tercer punto. Por supuesto. Así podemos Adelante. tener más conversaciones, que es exactamente lo que queremos para nuestros oyentes. Así que perfecto. Sigamos a la siguiente y última pregunta para que así tengamos un poquito de espacio para contestar a las preguntas de nuestros oyentes. Bueno, aquí va. La pregunta es, ¿qué lecciones deberíamos extraer de lo que está ocurriendo y de qué manera se podrían aprovechar? Repito, ¿qué lecciones deberíamos extraer de lo que está ocurriendo y de qué manera se podrían aprovechar? Por favor, Nitsi, ¿puedes contestar a la pregunta? Bueno, sí, mira, yo pienso que la primera gran lección que nos ha dado todo esto tiene que ver con la flexibilidad, con la capacidad de adaptarnos y responder rápidamente a los cambios. Creo que eso es una lección que nos ha dado de un toque a todos. Ha sido como un zarandeo grande de este momento que hemos tenido que reaccionar de una manera rápida y hemos probado y hemos puesto a prueba nuestra capacidad de reacción. Creo que también, empezando por la parte humana, creo que hemos tenido que valorar cosas que antes dábamos como normal y que nos hemos dado cuenta que realmente son un privilegio. Me refiero a valores relacionados con nuestra familia, con la educación también, y también relacionado con nuestras prioridades en la vida, nuestra trinchera. O sea, nos hemos tenido que preguntar, bueno, ¿cuál es nuestra trinchera de lucha aquí? Cuando todo esto está pasando, cuando estamos arrinconados, ¿con qué nos vamos a defender? Por ejemplo, en mi caso y en el caso de mi esposo, que como les decía, somos un grupo, un team, nos hemos atrincherado en el tema de las clases y hemos descubierto que esa es nuestra verdadera trinchera. O sea, que todos los demás, hay muchas cosas que son búsquedas que hemos tenido y hemos hecho y está muy bien, pero que tenemos algo donde nos podemos refugiar. Entonces creo que eso es algo que todo el mundo de alguna manera ha ido encontrando. Creo que tenemos un gran reto con el tiempo. De alguna manera, no sé si a ustedes también les ha pasado, mucha gente me ha dicho, ahora no me alcanza el tiempo. Entonces, y eso me lo ha dicho desde un escritor hasta un ama de casa, todo el mundo me dice, no me alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Por qué hemos tenido que replantearnos el tema del tiempo? Si ahora ya no tenemos que coger a lo mejor un bus, un taxi para ir a los lugares o un carro, sin embargo el tiempo no nos sobra, ¿o será que nuestras prioridades no están tan claras? Y por eso es que no nos alcanza el tiempo, ¿no? Eso es un cuestionamiento que creo que sale de todo esto. Creo que los recursos online son infinitos, que la vida nos ha demostrado que son infinitos y que hay un camino muy grande y una diversidad muy grande que podemos aprovechar por allí. Creo que tenemos que replantearnos el concepto de casa, trabajo, casa como sitio de trabajo. Eso es algo que ha aparecido en este tiempo. La casa de nosotros es pequeña y se ha convertido como en una escuela, un set de televisión, tantas cosas, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema interesante para otro debate, cómo nuestra casa y el concepto de casa se ha transformado. También, cómo vamos a evadir el tema del trabajo ahora, porque antes la casa era como el refugio al cual íbamos corriendo cuando estábamos cansados, ahora más bien es al revés. Claro que todo esto lo estoy llevando como a una situación extrema, porque las cosas no se van a mantener así de por vida, pero algo va a quedar de todo esto, ¿no? Creo que va a haber una competencia dura en cuanto a la democratización de las clases, como mismo ha pasado con el arte en YouTube, que ahora todo el mundo puede hacer una clase. Yo he escuchado gente decir, bueno, no tienes que ser experto en la materia, con que sepas un poquito ya puedes enseñar. Y es verdad, ya lo pueden hacer porque están los recursos a la mano y cualquiera puede acceder a ellos. Pero también es un poquito peligroso y tenemos que saber orientarnos tanto nosotros como nuestros hijos en cuáles de todos esos contenidos que hay
y que están floreciendo como plantas silvestres en las redes y en todos lados, ¿cuál vamos a elegir para nosotros? ¿No? Creo que tenemos que desarrollar la capacidad de elección. Creo que hay un poco más de tiempo para los ritmos personales y creo que hay más espacio en general para la desinhibición. Y sigo insistiendo que lo más importante de todos es el contenido de la educación y de lo que estamos proyectando a los demás. Muchísimas gracias, Nitzi. La respuesta que nos estás dando creo que nos da a todos mucho que pensar, porque creo que nuestras casas se han vuelto multiusos, así que muchísimas gracias. Por favor, Henry, si puedes contestar a la pregunta. Te quito lo del micro, por favor, un momento. Ahí, perfecto. Bueno, una lección importante que hemos aprendido en este contexto es que tenemos que romper los esquemas. Y romper los esquemas con respecto al tiempo, con respecto a los mecanismos que uno empleaba para realizar los diferentes tipos de actividades, ya sean laborales como familiares. Y cuando hablamos de romper estos esquemas, prácticamente enfatizamos también la importancia de la creatividad que tiene el individuo y también que el individuo ahora ha descubierto la importancia de la planificación. Porque muchas veces sabíamos que existía, pero no la empleábamos. Entonces, ahora sabemos perfectamente que es importante planificar, que debemos hacer sí que el tiempo que tenemos sea duradero, que el tiempo que tenemos nos ayude a realizar todas las actividades en el caso del proceso de enseñanza. Como decía prácticamente Arturo, completamente de acuerdo, muy interesante lo que él nos mencionaba sobre la parte cognitiva, sobre la parte del ser humano, que es el talento humano, sobre los instrumentos que tenemos que utilizar. Recordarnos que nuestros niños están muy a la vanguardia, ellos están más a la vanguardia que nosotros. Nosotros muchas veces nos demoramos, hoy hemos tenido problemas con la conexión, pero en realidad ellos no lo tienen porque ellos en realidad saben ya manejar estos mecanismos de una mejor manera que nosotros y prácticamente, como yo les digo y enfatizo, siempre en la innovación. Nosotros tenemos que transformar la realidad porque haciendo un análisis objetivo, el cambio no existe, lo que existe es la transformación, porque nosotros no es que la madera cambiamos y no, la madera la transformamos y la hacemos muebles, o la madera la transformamos y la hacemos una casa. Entonces, la importancia porque es muy importante la terminología que nosotros utilizamos. La terminología es importantísima. Las palabras que nosotros empleamos para inducir a las clases y a la doctrina que nosotros dimos en las diferentes instancias educativas, esas palabras son claves. Entonces, si nosotros queremos una sociedad mejor, yo no le puedo poner palabras negativas en los conceptos que yo enseño a mis alumnos. Si yo quiero que mis alumnos sean honestos, no les puedo decir, róbate un minuto. Qué pena que se cayó nuevamente la comunicación. Me parece que mi señal está muy escasa. Mil disculpas. Pero sí, como les comentaba, es fundamental que nosotros en este contexto, pues utilicemos siempre la propiedad en las palabras. Nosotros necesitamos una sociedad más fuerte, una sociedad más auténtica. Hemos visto que esta situación del COVID ha sido un mal instrumento para acciones de corrupción política, por ejemplo. Y en ese contexto, pues, si nosotros queremos que nuestros niños
que serán los políticos del futuro y tener unos políticos mejores, pues que los conceptos que ellos tienen sean claros y concisos. Y por eso es fundamental la propiedad en las palabras. Entonces, la lección que nos deja esto es la importancia de la implementación de la terminología adecuada en los mecanismos de aprendizaje y de enseñanza. Y de igual manera, pues, ¿qué otra cosa hemos podido extraer de esto? Una lección importante también es que el ser humano descubrió la importancia de la humanidad. La importancia de la humanidad y que el ser humano debe estar siempre por encima de todo. Que no sea la tecnología, que no sea el capital que rija a la sociedad, sino el ser humano que trabaje e interactúe adecuadamente en estos contextos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Me alegro de que puedan haber escuchado nuestros oyentes tu respuesta. Ha sido muy interesante. Gracias. Gracias. Por favor, Arturo, si eres tan amable de contestar a la pregunta también. Sí, gracias, gracias. Sí, realmente voy a retomar lo que quería concluir y rápidamente porque está ligado de alguna manera. ¿Por qué? Porque ¿qué lecciones nos ha dejado esta circunstancia? Y lo voy a enmarcar en el campo de las sociedades, en el campo de la humanidad. Y obviamente enviado el mensaje ligado o alineado al tema del aprendizaje, que es lo que estamos tratando de compartir. Bueno, para empezar, decía que era importante que una de las lecciones que está dejando, y esperemos que esto también llegue para quedarse, tiene que ver con los valores humanos. Hoy, así como vemos de una manera en un lugar y vemos en otros lugares de otra, la solidaridad se ha venido a refinar, se ha venido a emerger, cuando sabíamos que el ser humano por naturaleza hay un gran campo para la solidaridad, pero desafortunadamente hasta que no hay crisis hay solidaridad. Lo digo porque he podido ver diferentes noticieros, tanto locales, nacionales como los internacionales, en pedacitos, y ver cómo la gente sale en España, ahí con Angie. Oye, compartir en un departamento y salir por la ventana, y vecino, evidentemente, lo que antes a lo mejor ahí lo tenía. Entonces, los valores humanos hoy son la lección que nos debe de dejar y que no debemos de olvidarlos, que ahí los tenemos. Y mientras, como decía Henry, mientras haya seres humanos, que eso es lo más importante, porque en realidad el COVID-19, lo primero era resolver el problema de salud. Creo que los países más, países menos, era el problema de salud. Y todavía, no podemos decir que ya se fue, pero el problema de la salud. Pero, ¿por qué? Porque estábamos hablando del factor humano. El número 12 decía, pues, son esos valores, la solidaridad, la amistad, el amor, las relaciones de papá con hijo que se estaban olvidando. Y ahora decimos, oye, en la tarde hoy vamos a jugar juntos un juego de mesa y platicamos y conversamos. Rescatar los valores familiares, rescatar los valores humanos. Esas son las lecciones que nos debe dejar para hacer de esta humanidad, perdón por la expresión y el pleonasmo, más humana. Más allá de tantas tecnologías, tantas herramientas, el ser humano es el centro, como decía Henry. El ser humano es el... Pero bueno, vamos entonces a revisar otras lecciones y me quedarán 2 minutos seguramente y no me quiero ahora sí colgar. Lo que hoy día nos está dejando es que si una puerta se cierra, otra puerta se abre. Es decir, en las crisis ni todo es catástrofe, ni todo es color de negro. Siempre va a haber oportunidades.
Y a la casa debemos de estar, a captar esas oportunidades. Los jóvenes, los maestros, los que están en los procesos de aprendizaje. Yo trabajo mucho con empresarios, generalmente, porque es mi escuela de negocios. Cómo enseñar a ellos a ser más productivos, mayor rentabilidad. Pero en el fondo son aprendizajes, son experiencia. Entonces, cuando una puerta se cierra, se abre otra puerta. Cuando una luz se está apagando, se abre otra. Número 2, y ya con eso termino para no abusar del tiempo, que hoy día no existen pretextos para el aprendizaje. Hoy existen tutoriales, hoy hay ebooks, hay N cantidad de bibliotecas, decía hace tiempo, digitales, hay N cantidad. Hoy no hay lo que, en todo caso, el papá y la mamá, su trabajo debe ser motivar a sus hijos al aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Y gracias por haber podido completar la respuesta de la última pregunta también. Creo que a nuestros oyentes así pueden saber todo y estar aún más interesados por todo lo que nos tienes que decir. Muchísimas gracias. Angie, si eres tan amable de contestar a la última pregunta, por favor. Sí, voy a intentar ser breve para que haya tiempo para preguntas. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho el resto de ponentes, ¿no? Estamos en una situación en la que nos hemos tenido que adaptar y nos hemos dado cuenta de que somos capaces de hacerlo y de que es necesario que sigamos adaptándonos a las nuevas necesidades que se crean, ¿no? Creo que una de las lecciones también en cuanto a la educación que podemos sacar de esto es que en los momentos más duros del confinamiento, lo que más nos ha ayudado a todos ha sido refugiarnos en lo que nos gustaba hacer, en la música, como decía Arturo, salir al balcón a saludar al vecino, cantar, bailar. Creo que hacer deporte en casa, vídeos. Entonces, creo que esas asignaturas o esos ámbitos de la educación a veces se tienen un poco como de segunda, olvidados. Y como ha dicho Nietzsche, son fundamentales y hay que rescatarlos. Pueden ser una herramienta para llegar a otros aprendizajes y bueno, es algo que es muy valioso. Entonces, tenemos que darle la importancia que se merece. Otra cosa también es que aprendizaje es mucho, ¿no? Hay muchos tipos de aprendizaje y bueno, hay que darle, como decía, valor a las cosas. Por ejemplo, ahora durante el confinamiento ha sido muy importante que los niños aprendan a ayudar en casa, a echar una mano, a cocinar. Con eso también se aprende. Con eso los niños también están evolucionando. Con eso los niños están ganando esa autonomía de la que estábamos hablando antes. Entonces, que no dejemos que no le dejemos de dar importancia a cosas que la tienen, ¿no? Luego algo que creo que es fundamental es que para salir de esta situación se está llevando un trabajo en grupo de cooperación gigante, o sea, los médicos, las enfermeras, las personas de la limpieza. Entonces, hay que darle valor a ese trabajo cooperativo, a ese trabajo colaborativo. Creo que la competitividad, y más dentro de las escuelas, ya no tiene cabida. O sea, tenemos que enseñar a nuestros alumnos, tanto a los más pequeños como a los mayores, a que, como bien dice ese proverbio, solo igual vas más rápido, pero juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también podemos sacar de esta situación. Y algo muy importante creo que es también la formación del profesorado, porque como hemos dicho antes, nos hemos tenido que enfrentar a nuevas situaciones, pues gente que igual tenía más dificultades con la tecnología o otras maneras de enseñar y de transmitir conocimientos, como ha dicho Henry, de manera más práctica, más pragmática, menos teórica. Entonces, esa formación al profesorado, el de estar continuamente aprendiendo, me parece que es muy importante. Y bueno, lo que hemos dicho anteriormente también, ¿no? Pues tener en cuenta la diversidad, los ritmos de los alumnos y que tenemos que aprender a integrar a los padres y trabajar un poco de manera cooperativa entre todos para apoyar a los niños. Y bueno, creo que si no se nos va a ir mucho el tiempo, así que
Muchísimas gracias, Angie. No conocía ese dicho, pero la verdad es que me encanta. Tiene toda la razón, en realidad. Avanzamos mucho más cuando todos estamos trabajando juntos, como por ejemplo ahora con nuestra mesa redonda. Estamos todos conversando acá y estamos con nuestros oyentes también. Así que muchas gracias por tu respuesta. Eso hace que hayamos contestado a todas las preguntas de la mesa redonda, así que ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas por parte de nuestro público, así que voy a mirar a ver qué nos ha dicho nuestros oyentes. A ver, perfecto, aquí tenemos una de las preguntas. La pregunta es, ¿cómo hacer con los niños pequeños en el nuevo proceso de normalidad? Nos preguntan cómo hacer con los niños pequeños el nuevo proceso de normalidad. Quien quiera contestar, por favor, que quite el micro para así dar pie a la respuesta. Si queréis, os repito la pregunta y luego quien quiera podéis contestar. La pregunta es, ¿cómo hacer con los niños pequeños en el nuevo proceso de normalidad? Bueno, pues yo misma puedo contestar. Bueno, creo que es muy importante, lo primero, explicarles la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque muchas veces los niños entienden mucho más de lo que nosotros creemos que pueden entender. Entonces, explicárselo a su nivel, con términos que puedan ellos comprender, creo que es muy importante. Y luego sí que es verdad que, bueno, con los pequeños, por ejemplo, pues el tema de la distancia social y todo esto es un poco complicado porque ellos necesitan ese cariño, ese contacto físico, ese calor que decía Nietzsche antes. Entonces, me parece que lo más lógico sería trabajar con ellos, estar con ellos en grupos reducidos, sin quitarles el hecho de que puedan eso, tocar a sus compañeros, a su maestra o a quienes está acompañando, porque es algo inevitable y que necesitan. Entonces, igual reducir el grupo de niños como se está haciendo ahora, pues para tener un mayor control, me parecería lo más lógico. Muchísimas gracias, Henry, por la respuesta. Veo que Henry quiere contestar también. No sé si puedo acotar un poco a lo que mencionaba Angie. Tengo un niño de 2 años y que va también a la guardería. Es prácticamente el momento en el cual los niños inician a conocer, a aprender a sentir, y ellos quieren prácticamente, como decía Angie, tocarse, jugar, compartir sus juguetes, y en ese contexto pues son todas situaciones al estar en contacto de contagio, y por ende es fundamental explicarles a nuestros niños cuánto importante es fortalecer aún la higiene que nosotros les enseñamos, porque ellos tienen que recordarle luego a sus profesores que tengo que lavarme las manos otra vez, o que mis compañeros se tienen que lavar, que se tienen que desinfectar, que tienen que utilizar los elementos higiénicos indispensables para poder desarrollar las actividades. Entonces, los niños son muy como una esponjita, como dicen, ¿no? Captan todo, y en ese contexto, pues, de la misma manera pueden compartir. Yo te pongo un ejemplo, prácticamente mi niño de 2 años, le digo, hijo, vamos a la piscina, me dice, no podemos ir a la piscina porque hoy vino el señor que limpia y le puso unos productos para la limpieza, entonces no podemos entrar. Entonces, muchas veces el niño que tiene 2 años se recuerda que no tiene que hacer ciertas cosas que muchas veces los adultos nos olvidamos. Entonces, nosotros tenemos que decirles a nuestros niños que por favor le diga a la profesora que tienen que lavarse las manos, que tienen que desinfectar los juguetes, porque tiene que ser un trabajo conjunto. No podemos dar la responsabilidad solo a los padres, solo a los profesores o solo a los niños. Tiene que ser un trabajo conjunto. Entonces, que la mejor opción que tomen los padres
o los profesores sea esa visión altruista de trabajar conjuntamente y sinérgicamente. Muchísimas gracias, Henry. Gracias por la respuesta. Veo que los demás contertulios también quieren contestar, así que Nitzi, por favor, si eres tan amable. Sí, mira, hay un concepto que es muy manido y se usa demasiado, que es el concepto de tiempo de calidad. Yo aquí también le diría como encuentros de calidad. Yo creo que es difícil, pero podemos hacerlo, generar más encuentros de calidad. O sea, si un niño se encuentra con un amigo, dejémoslo que jueguen, dejémoslo que ocupen su tiempo en lo que ellos quieren. No les matemos su iniciativa, no le digamos, dale que tienes que bañarte ahora, porque estamos muy acostumbrados a limitar y cortar las alas a los niños. Entonces creo que si ellos están tan limitados ahora por todos lados, creo que es bueno y es importante dejarlo que disfruten sus afectos, que disfruten sus momentos con amigos, aunque sean menos, aunque sean pocos. Si lo llevamos un día a la playa y están aislados, dejémoslo que jueguen con la arena, que se echen arena en los ojos, no sé, dejémoslo que disfruten de la niñez, porque eso también creo que es importante. O sea, en este momento es el momento de generar más encuentros humanos de calidad. Muchísimas gracias. Vamos a pasarle la palabra a Arturo, que creo que también quiere contestar, para que así podamos finalizar, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, claro. Bueno, de manera muy rápida, porque también parte de lo que ya se dijo, algo que yo quería aportar, y yo creo que una de las enseñanzas, este regreso muy rápido, es que estemos conscientes de que hoy a los niños, y no tan niños, incluso más grandes, tenemos que, regresando a esta realidad que espero sea pronto, es efectivamente todo lo que tiene que ver con las conductas y los hábitos. Conductas y hábitos son esos procesos nuevos que hay que reforzar. En los niños, en la escuelita, pues en lugar del jabón clásico, el maestro, que se le ocurra poner un jaboncito en forma de un dragoncito, de esos jaboncitos con olores agradables para ayudarle al niño que vaya y crea una costumbre nueva, permanente, y cómo ayudarle, porque tiene amiguitos, compañeritos, y solo no por el tema COVID únicamente, por el simple hecho de la higiene. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad. Y el número 2, vuelvo a lo mismo y termino con esto. Nuevos aprendizajes, papás que nos escuchen. Es el momento que nos hizo recordar que tenemos hijos en casa. Hijos, es el momento que les digan que hoy hay un recuerdo que se llama que ahí están los papás. Únanse, dialoguen, vivan, ámense, quiéranse. Esa es la nueva realidad. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a todos por haber estado en nuestra mesa redonda. Esto, ya lo siento, pero finaliza nuestra mesa redonda de hoy. Gracias. Ha sido muy interesante. Creo que a nuestros oyentes les ha encantado de momento por los comentarios que estoy viendo. Estamos recibiendo muchos comentarios muy positivos por parte de nuestro público. Así que muchas gracias por estar aquí y gracias a nuestros oyentes por escucharnos y por conectaros. Como siempre, desde el Instituto Internacional de Humanología queremos ayudar y brindar educación a las personas. Estamos intentando dar diferentes mesas redondas y diferentes vídeos y diferentes cosas de todo tipo para el público, para vosotros, para que así tengáis mogollón de información diferente para cómo manejar la crisis que estamos teniendo en estos momentos, cómo manejar estreses, ansiedades y mucho más. Así que, por favor, conectaros con nosotros para poder escuchar las próximas mesas redondas que vamos a tener con muchos más expertos como hoy mismo. Gracias a todos. Otra vez, gracias a nuestros contertulios. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias.